Buenas tardes, paz, salud y bendiciones para todos. Agradecemos a Dios sus ricas bendiciones. Y hoy tenemos un tema sencillo, práctico, que lo hacemos todos los días, todo el tiempo, en la casa, en el trabajo, en el camino, en grupo y en soledad, que es escoger. Todos los días escogemos. Entonces vamos a hablar acerca de las decisiones. Hoy cuando nos levantamos decidimos a qué hora nos íbamos a levantar de la cama, decidimos qué ropa ponernos, decidimos qué íbamos a comer e inclusive qué cantidad de alimentos íbamos a comer, y fuimos a determinadas partes, uno al trabajo, otro a los estudios, otro a diligencia, otro a hacer oficios, es decir, cada uno decide, ¿verdad? Y lo que hemos decidido es lo que nos ha llegado a nuestras vidas. Unos han ido aún más allá, han peleado por algo, que tomaron una decisión, pues, y ahora eso es lo que tienen. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en relación a las decisiones, porque tenemos que decidirnos por la vida eterna o la condenación eterna. Jesucristo vino para morir por nosotros, para salvarnos de la condenación eterna. Es decir, usted y yo tenemos que hacer una decisión. Gracias a Dios que muchos, miles, millones, ya hemos tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice así: en este día pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años. Es decir, mire lo que dice Dios. Dios a su pueblo Israel, y por extensión a nosotros, los seres humanos, nos pone a escoger entre la vida y la muerte. Poder de decisión, consecuencias que traen si decidimos a favor de la vida, y consecuencias malas que vienen a nosotros si decidimos a favor de la muerte. Dice que también nos pone a elegir entre la maldición y la bendición. Fíjese que Dios es tan bueno, tan justo y tan misericordioso, que aún poniéndonos a elegir, nos da como quien dice la respuesta, porque Él dice: escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Qué Dios tan bueno, ¿verdad? Escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Hoy pues los pongo para que escojan, pero yo les voy a dar una recomendación, dice el Señor: escojan la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. En la teoría se ve muy fácil escoger lo bueno, ¿verdad? Nadie quiere escoger una enfermedad, nadie quiere escoger la pobreza, nadie quiere escoger la maldición, nadie quiere escoger que lo boten del trabajo, nadie quiere escoger un mal matrimonio, nadie quiere escoger unos malos hijos, nadie quiere escoger nada malo. Todos queremos escoger la vida, la abundancia, la prosperidad, la bendición, en resumen, todo lo bueno. Pero la práctica nos indica que la gente escoge todo lo contrario. ¿Por qué? Porque me incluyo, nos dejamos llevar por la vista, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, por lo que deseamos nosotros, y hay muchas cosas que nos son contraproducentes. El desear es de la carne, dependiendo, bueno, de los deseos de la carne, dependiendo de lo que deseemos, pero en la mayoría de los casos nos llevan a muerte, a destrucción. Los vicios, el licor, las drogas, el adulterio, la fornicación, la venganza, el odio, son deseos de la carne. Y fíjese, si escogemos ese tipo de emociones, de sentimientos, vamos a terminar mal. Por eso les digo que en la teoría todo se ve fácil, todos queremos escoger lo bueno, la bendición, la paz, el gozo, la alegría, el triunfo, la misericordia, la bondad, pero en la práctica escogemos los malos. Por eso la palabra está acá diciéndonos: haz un alto, escoge lo bueno, escoge la vida, escoge la bendición. Depende de usted y depende de mí lo que escojamos. Dios no es culpable de lo que nosotros decidamos buscar.
el poder de la decisión es nuestro. Es decir, así como usted y yo decidimos qué ropa nos vamos a poner si hay frío, o qué ropa nos vamos a poner si hay calor, o si vamos a comprar un alimento, qué tipo de alimento vamos a comprar, lo mismo nosotros somos los responsables de decidir si aceptamos la bendición de Dios o no aceptamos la bendición del Señor. En el libro de Josué, capítulo 24, Dios nos deja escoger. Vimos que en el libro de Deuteronomio nos puso a escoger, pero en el libro de Josué lo reafirma con estas palabras cuando Josué le dice al pueblo de Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire lo que está diciendo Josué al pueblo de Israel, de parte del Señor, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Escogeos pues ustedes a quien quieran servir, si a los dioses de sus padres, de sus antepasados, cuando estaban, ¿verdad?, en Babilonia, o a los dioses de acá de la tierra de los cananeos. Ustedes escojan. Pero por mi parte, dice Josué, mi casa y yo serviremos a Dios. Es decir, usted y yo escogemos a quién vamos a servir, a quién vamos a adorar, a quién vamos a engrandecer y a quién vamos a reconocer. Entonces, nadie, dice la Biblia, podrá justificarse delante de la presencia de Dios si se ha ido a condenación al decir que usted me condenó, que usted es un Dios malo, que usted es un Dios perverso, que usted es un Dios sin misericordia, porque la respuesta será de parte de Dios, que está escrita aquí en las Escrituras: usted y yo tuvimos la oportunidad de escoger. Así que nadie que se vaya a condenación podrá decir que me condenaron. No, usted se condenó. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice: porque no ha enviado Dios al mundo Jesucristo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, la decisión es suya de aceptar a Jesús. La decisión es mía de mantenerme en los caminos del Señor. Dios no va a violentar nuestra decisión, porque para eso nos dio entendimiento, nos dio el libre albedrío, nos dio el razonamiento, nos dio el entendimiento, para que supiésemos escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y lo que no conviene, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y le pongo unos ejemplos tan sencillos. La carrera que usted escogió hoy, el estudio que usted escogió, que tiene hoy, perdón, fue lo que usted escogió. El matrimonio que usted tiene fue la persona que usted escogió. El trabajo donde usted está laborando fue donde usted fue y pidió trabajo. Es decir, todo lo que tenemos es respuesta o consecuencia de nuestras decisiones. Y entonces vamos a ver rapidito, a la luz de las Escrituras, unas personas que escogieron, y veremos cómo terminaron ellos. Vemos el caso de Eva. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Iban a morir. Ellos podían comer de todos los frutos menos de ese. Pero Eva quiso escoger comer de ese fruto, y vino la consecuencia del pecado. De paso le dio a Adán. Adán decidió comer también, él no fue engañado, él decidió comer, y es lo que conocemos ahora como las consecuencias del pecado original, donde todos nos hemos apartado de Dios y estamos lejos de su presencia, y que solamente aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor seremos salvos de condenación. Es decir, Eva, Dios la dejó que escogiera. Adán, Dios lo dejó que escogiera. Lamentablemente escogieron mal. Tenemos el caso de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que vivía en un pueblo idólatra en Ur de los Caldeos,
donde se adoraban muchos dioses, y en una oportunidad Dios se le presentó a Abraham y le dijo que él era el Dios creador del cielo y la tierra, y le dio unas instrucciones. Le dijo: sal de esta tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y vemos que la descendencia de Abraham, que son los israelitas, están hoy en día porque Abraham creyó a Dios y le fue contado como amigo de Dios. Es decir, Abraham escogió bien. Vaya llevando la relación. Adán y Eva escogieron mal y se trajeron maldición. Abraham escogió bien, escogió obedecer a Dios, decidió hacerlo así y escogió bendición, y por ello la bendición pasó a sus descendientes. Tenemos el caso de Judas, el apóstol Judas. Dice las Escrituras que estuvo con el Señor durante 3 años y medio prácticamente, vio los milagros, las señales, las maravillas que Dios hacía, que el Señor Jesucristo se manifestaba con poder, cómo expulsaba a los demonios, vio cómo convertía el agua en vino, vio tantas maravillas como multiplicaba los panes y los peces, sanaba al leproso, le daba la vista al ciego, el oído al sordo, la lengua al mudo, resucitaba muertos. Pero con todo y eso, Judas escogió traicionar al Señor y por 30 piezas de plata lamentablemente decidió mal y se encuentra ahorita en condenación. Estando tan cerca del Señor, siendo un hombre de confianza del Señor, siendo el tesorero del ministerio del Señor, escogió mal, decidió escoger mal y está en condenación. Voy recapitulando. Adán y Eva escogieron mal, se trajeron consecuencias. Abraham escogió bien, se trajo bendiciones. Judas, aún estando con el Señor, decidió escoger mal, se trajo condenación. Tenemos también el caso de Caín. Hay gente que dice que ten cuidado con quién te reúnes porque te pueden dañar, pero si vemos el caso de Caín en la Biblia, estaban solamente Adán, Eva, Caín y su hermano Abel. Y Abel decidió matar a su hermano, Caín decidió matar a su hermano porque se molestó porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de él. Es decir, Caín no fue influenciado por nadie, no tenía malas juntas, no andaba con malas personas ni con malos muchachos, ni siquiera andaba en vicios. Es decir, el medio ambiente que te rodea no es consecuencia ni es excusa para decir que escogí mal. Caín no tenía nadie a su alrededor y escogió matar a su hermano Abel. Y vemos el caso de Pablo. La Biblia habla del apóstol Pablo, que antes estaba de espaldas al Señor persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, los primeros creyentes, pero una vez que tuvo un encuentro con el Señor, él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese mismo momento Pablo dijo: ¿qué quieres que haga? Y de ahí decidió obedecer al Señor hasta el último día de su vida, y ahora lo conocemos como el gran y bendecido apóstol Pablo. Es decir, cada uno recibió la paga de sus decisiones. Los que decidieron mal, lamentablemente, pues recibieron castigo, juicio y en algunos casos condenación eterna. Otros decidieron bien y recibieron bendición, salud, paz, milagros y sobre todo la vida eterna. El llamado es entonces para usted y para mí, para que escojamos bien. Pensemos cuando vayamos a tomar una decisión, qué deseamos, qué queremos, qué dice la Biblia, cuál es la voluntad de Dios, porque toda decisión que hoy tomemos mañana viene a favor de nosotros o viene en contra de nosotros y afecta nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro hogar, nuestra economía. En otras palabras, afecta todo lo nuestro. Que Dios nos bendiga y que por el Espíritu Santo nos dé sabiduría para saber escoger lo bueno. Paz, salud y bendiciones. Habló por ustedes su apóstol Sergio Cabello desde Dover, Florida, Estados Unidos. Bendiciones.